Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones. En este video vamos a terminar al reno. Dejamos en este lugar, les dije que lo pudieran coser, yo ya lo tengo cosido. El modo de coser ya los enseñé en el perrito chihuahua, lo van a coser de igual forma. Vamos a dejar 30 puntos para el cuello. Entonces empezamos con el cuello y luego vamos a terminar con las piecitas que nos faltan a la cabeza y vamos a coser todas las piecitas ahora. Ahora terminamos esta vuelta, que estábamos a medias, sin aumentos ni disminuciones, es la vuelta. Acá vamos a seguir con el matizado del cuellito. Vamos a estar reduciendo ya los puntos en color claro. Acá ya 1, 2, 3 puntos nomás. Y el cambio de hilo ya les enseñé varias veces. Ahora seguimos con el color oscuro hasta terminar esta vuelta. Punto sobre punto. Bueno, ya terminamos la vuelta que dejamos a medias. Ahora vamos a nominar punto 1 acá atrás. Este es el punto 1 del cuello. Empezamos con un aumento. Vamos a hacer el aumento. Este es el punto 1. En este punto hacemos un aumento. Ya hicimos un aumento. Ahora vamos a avanzar 8 puntos. Punto sobre punto. 8. Ahora, después de los 8 puntos, vamos a hacer 14 aumentos. En todo este lapso vamos a hacer aumentos. 14, pasando el combinado, igual lo combina y hacen 14 aumentos, luego 8 puntos y al final un aumento. Bueno, acá ya tenemos 14 aumentos, ahora avanzamos con 8 puntos, sin aumentos. Ahora en este último punto vamos a hacer un aumento. Uno y 2. En esta primera vuelta nos quedamos con 48 puntos. Ahora vamos a empezar nuevamente con un aumento. Un aumento y vamos a tejer punto sobre punto 46 puntos. Este es el aumento. Y tejemos punto sobre punto los 46 puntos. Bueno, 46 puntos. Ahora en este último punto vamos a hacer un aumento, con lo cual nos quedarán 50 puntos en la segunda vuelta. Vuelta 3 empezamos nuevamente con un aumento. Avanzamos 10 puntos.
punto sobre punto, 10. Ahora hacemos 14 disminuciones. Todo esto, 14 disminuciones. Haciendo los combinados, seguimos hasta terminar. Ya hicimos 14 disminuciones, ahora avanzamos con 10 puntos. Ya hicimos 10 puntos, ahora en el último punto vamos a hacer un aumento, con lo cual nos quedaremos con 38 puntos. Vuelta 4, vamos a trabajar punto sobre punto, sin aumentos ni disminuciones. Vamos a la vuelta 5, vamos a empezar con una disminución. Vamos a tejer 34 puntos y al final haremos nuevamente una disminución, con lo cual nos vamos a quedar con 36 puntos. Entonces avanzamos. La vuelta 6 vamos a hacer punto sobre punto, 34 puntos, sin aumentos ni disminuciones, hasta llegar 2 puntos antes. Ya avanzamos los 34 puntos. Ahora en estos 2 puntos vamos a hacer una disminución, con lo cual nos vamos a quedar con 35 puntos. Vuelta 7, empezamos con punto sobre punto, 33 puntos. Vamos a avanzar. Punto sobre punto. Aún estamos matizando unos cuantos puntos más. Seguimos entonces punto sobre punto. Avanzamos 33 puntos. Ahora en estos 2 puntos vamos a hacer una disminución, con lo cual nos vamos a quedar con 34 puntos. Ahora la vuelta 8 vamos a trabajar punto sobre punto, con lo cual vamos a terminar el cuello. Bueno, con la vuelta 8 terminamos el cuello. Hacemos un punto deslizado, cortamos. Y ahora vamos a coser a la cabeza. Antes vamos a hacer las piezas. Ya lo sacamos, esto lo vamos a asegurar. Así lo van a ir rellenando ya, para luego coser la cabeza. Antes vamos a terminar las piecitas de la cabeza. Nos falta el hocico. Para hacer el hocico, para que sea notorio, porque el otro hice con negro, vamos a hacer con rojo. Vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos. Vamos a hacer 2 anillos de 6 puntos, como hacemos en los perritos. 2 anillos mágicos con 6 puntos. De la misma forma vamos a hacer 2 anillos con 6 puntos. Acá ya tenemos uno. No lo vamos a cerrar del todo. Ahora vamos a asegurar con un punto deslizado. Bueno, ya tenemos un anillo. Ahí tenemos el anillo mágico. Vamos a hacer 3 puntos
ya que son de 6, en 3 puntos vamos a hacer, tenemos un punto, 2, está muy grande. Me olvidaba decirles que estoy trabajando con el gancho de estas plumas 0, con la 0. Ya hicimos acá 3 puntos. Ahora vamos a cerrar recién. El otro vamos a hacer igual, un anillo mágico con 3 puntos. Bueno, ya hicimos otro anillo con 3 puntos. Ahora vamos a unir con nuestra aguja lanera en los 3 puntos que hicimos. Así. Ponemos frente a frente. Y 1, 2, esta es la tercera. Vamos a unir. Ya que los agujeros, o sea, de la nariz, del reno, son un poco alejados. No es igual que de los perritos unidos, por eso estamos haciendo así. Estamos uniendo los 3 puntos para que tenga una distancia. Este es el tercer punto y este es el tercero. Bueno, ahí ya tenemos unidas de esta forma los 2 anillos. Ahora vamos a hacer la parte de acá arriba. Esto lo dejamos así. Ahora vamos a hacer un anillo mágico con 8 varetas. Vamos a levantar 3 cadenas y vamos a hacer 8 varetas. Más las 3 cadenas, 7 sería. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a bajar con 3 cadenas nuevamente y hacemos un punto deslizado. Ahora esto vamos a unir a los 2 anillos que hicimos, pero así, en media luna, no tan cerrado, ya que tenemos que hacer más o menos en forma de corazón. Esto vamos a unir de esta forma. Esto un poco más recto. Y lo vamos a unir de esta forma. Vamos a unir punto sobre punto. Acá vamos a hacer un aumento para que nos salga en forma de corazón. Bueno, amigas, ya lo uní solo con una puntadita. Vean, a esto, los 2 anillos. Lo unimos con una puntadita. Y ahora vamos a unir todo, nos vamos a saltar
a este punto, ya que estamos, solo nos quedan 3 puntos en cada anillo. 1, 2, 3. Esta es la tercera. Ahora acá al centro vamos a hacer aumento. Ya les dije, para que nos quede en forma de corazón. Hicimos un triple aumento. Ahora vamos a irnos de este lado con 3 puntos igual. 1, 2, y esta es la tercera. Ahora nos vamos a ir a este tejido. Tenemos así, más o menos un parecido a un corazón, pero es el hocico. Acá vamos a terminar. Casi vamos a sobrar hebra para coser al reno. Todos estos hilos que nos sobran lo vamos a poner al centro para que sea un poco abultadito. Como ven, los orificios están más alejados que de los perritos. Entonces esto lo vamos a coser al reno. Ahora, bueno amigos, ya hicimos esta parte, el hocico, lo vamos a coser de esta forma. Vean, esta es la de arriba, los orificios están a estos lados. Ahora vamos a hacer los cuernos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28 vueltas tiene. Vamos a empezar con un anillo mágico de 4 puntos y vamos a hacer un aumento. En la segunda vuelta vamos a tener 5 puntos. Luego en la tercera vuelta vamos a tener 6 puntos. Esos 6 puntos vamos a avanzar hasta tener 10 vueltas. Y en la vuelta 11 vamos a aumentar a 7 puntos. Esos 7 puntos vamos a avanzar hasta los 18 puntos. Luego vamos a aumentar 8 puntos que vamos a ir tejiendo. Entonces vamos a empezar. Hacemos un anillo mágico con 4 puntos, ya dijimos, ¿no? 1, 2, 3, 4, tienen que ser 4. Ahora sacamos para tener la marca y vamos a hacer la segunda vuelta. Vamos a hacer punto sobre punto, esos 4 puntos. Acá tenemos 1, 2, ya tenemos 3, 4. La segunda vuelta también está con 4. Es difícil tejer así delgaditos. Y los cuernos pequeñitos vamos a hacer uno de 8 vueltas, 2 de 10 vueltas.
Acá tenemos 4 puntos. Ahora en la tercera vamos a hacer un aumento, con lo cual vamos a tener 5 puntos. Tenemos 2, 3, 4 y 5. Sacamos la marca y hacemos la otra vuelta, 4, que sería, nuevamente vamos a hacer al empezar un aumento. Y tejemos los otros 5 puntos, o sea 4 más los aumentos, vamos a tener 6. Ya tenemos los 6 puntos. Ahora la vuelta 5 creo que ya es. Vamos a hacer un aumento al empezar, un aumento, tejemos 1, 2, 3, un aumento, 3 puntos y una disminución. Así, con este motivo de un aumento, 3 puntos, una disminución, vamos a avanzar hasta la vuelta 10, y en la vuelta 11 vamos a aumentar hasta tener 7 puntos. Esos 7 puntos vamos a ir avanzando hasta la 18. Entonces avancemos, está fácil. Bueno, amigas, ya hicimos 2 cuernitos pequeños, que tenemos otro medianito. Vamos a poner un poquito de fibra, rellenar, y esta es la más grandecita. Hasta acá estoy con 7 puntos. Les dije, de aquí hasta 10 puntos con 6 puntos. De ahí con 7. Acá tengo 7 puntos. Vean, 2, 4, 6 y 7. Ahora vamos a aumentar un punto más. Vamos a avanzar con 8 puntos, 5 vueltas más. Luego vamos a hacer la formita que le vamos a dar al cuernito. Entonces avancemos con 8 puntos, 5 vueltas más. Hasta acá tenemos 24 vueltas. Ahora en esta vuelta vamos a hacer 2 aumentos seguidos. Tenemos 1, 2. Vamos a ir recorriendo 1, 2 puntos, y vamos a hacer una disminución, otra disminución. Dos aumentos, 2 puntos y 2 disminuciones seguidas. Sacamos la marca y mantenemos los 8 puntos. Ahora hacemos un punto, luego un aumento, otro aumento,
tejemos 1, 2, 3 puntos y luego hacemos otra disminución. Sacamos la marca, nuevamente tejemos 1, 2, en la anterior teníamos un punto, ahora hacemos nuevamente 2 aumentos, y tejemos 1, 2, 3, hacemos una disminución, sacamos nuestra marca y tejemos 3 puntos, ya que en las anteriores teníamos 2, ahora 3, y hacemos un aumento, otro aumento, y vamos tejiendo hasta 1, 2, 3 y la disminución. Con eso terminamos el cuerno y vamos a coser a la cabeza. Ahora ya hicimos los cuernitos, el cuerno mayor. Esto es para coser a la cabecita, y estos lo vamos a coser de esta forma. Ya hicimos el hocico, ahora vamos a hacer la oreja. Empezamos con con un anillo mágico de 4 puntos. Una, 2, 3 y 4. La segunda vuelta vamos a hacer sacamos la marca y vamos a unir con un punto bajo, en la cual vamos a hacer un aumento en el mismo punto. Vamos a hacer un punto, otro aumento, terminamos con un punto y tendremos 6 puntos. La tercera vuelta vamos a hacer 6 aumentos y nos vamos a quedar con 12 puntos. La vuelta 4 vamos a hacer un punto, un aumento, repetimos 6 veces, tendremos 18 puntos. Bueno, ahora las vueltas 5, 6 y 7 vamos a hacer punto sobre punto estos 18 puntos. La vuelta 8 vamos a hacer 3 puntos, una disminución. Vamos a repetir 3 veces y vamos a terminar con 3 puntos, nos va a quedar 15 puntos. Entonces avanzamos.
Vuelta 9, vamos a hacer punto sobre punto. Vuelta 10, vamos a hacer 2 puntos, 1, 2, una disminución. Vamos a repetir 3 veces y vamos a terminar la vuelta con 3 puntos. Nos quedaremos con 12 puntos. Y la vuelta 11 vamos a hacer punto sobre punto. Vuelta número 12. Vamos a hacer 6 disminuciones, con lo cual vamos a terminar la orejita. Bueno, amigas, yo ya lo cosí, el hocico, vean, 2, 4, 5. Hay todo alrededor, solo en esa vuelta, todo. En esa vuelta y 1, 2, 3. En la vuelta 3 del color café, 3 a 4 están los ojitos con distancia de 2, 4, 6, 8. 8 en sí son 10. Están acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con distancia entre sí de 10 puntos. Vean, en el color marrón está 1, 2, 3, entre la 3 y la 4. Ahí están pegados los ojitos, o sea, están cosidas. Generalmente trabajo cosiendo, es más seguro y también no utilizo alambres. Como son peluches, pueden manejar los niños y se pueden lastimar. Por eso todo es cosido, todo es con fibra. Ahora vamos a coser el cuernito. Vean, está cosido de esta forma. Por eso hicimos los aumentos delante de la orejita. La orejita está tejida, ya saben, en el mismo tejido tejimos. Ahí delante vamos a coser de esta forma los cuernos y luego lo vamos a coser los cuernitos pequeños. Luego la orejita que hicimos vamos a coser dentro del nudo de la orejita que tejimos. Ahí adentro vamos a coserlo. Bueno, amigas, ya hicimos la orejita, los cuernos, ya tiene el hocico. Acá están acá están los orificios. Ahora nos falta los párpados. Los párpados se mete de aquí el gancho, vamos a sacar con un punto deslizado. Vamos a hacer un punto bajo. Casi es el mismo método para los perritos que hago, los párpados, solo que el reno es más achinadito, pero los puntos casi no difieren. Acá tengo un punto bajo,
2 puntos bajos, 3 puntos bajos. Hicimos con un deslizado, un punto bajo, 3 puntos medio varetas. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Nos vamos a quedar ahí, porque es un poco achinadito el reno. Vamos a cortar el hilo y vamos a terminar con la aguja lanera. Metemos ahí, lo aseguramos. Lo aseguramos. De esa manera sacamos la aguja hacia ahí. Ahora vamos a jalar para acomodar y vamos a meter nuevamente la aguja. Así. Acomodando. Ya que es medio achinadito, vamos a acomodar de esa forma. ¿Ven? Así nada más se hace, y esto vamos a armar. Esto tiene que estar más achinadito y esto lo vamos a sacar para perder. Y ya están los párpados, así nomás, amigas. Bueno, esto vamos a perderlo de igual forma abajo. Bueno, ya están todas las piecitas de la cabeza terminadas, cosidas. Ya tiene el párpado, los ojitos, las orejas, todo. Ahora nos toca coser al cuello la cabeza. Vean, 2, 4, 6. En la vuelta 7 vamos a unir al cuello. Vamos a centralizar de esta forma, tomamos de la vuelta 7 y alrededor un punto de acá, un punto de la cabeza, así alrededor vamos a coser, amigas. Bueno, amigas, ya terminando al reno, ya cosimos todas las piecitas a la cabecita. Tiene las orejitas, los cuernos, los ojitos, los párpados y el hocico. Ahí están los orificios. Lo único que nos falta es la colita. Ahora, vemos el centro, o sea, la terminación del tejido. Contamos 2, 4, 6. Vamos a tomar un punto y lo vamos a coser ahí la colita. Así de sencillo. Vean, ya tiene la colita. Aseguramos.
perdemos el hilo, lo cortamos, ya terminamos. Por fin terminamos al reno cometa. Bueno, amigas, desearles un feliz y próspero año nuevo y sea de mucha bendición para todos. También agradecerles por sus palabras de aliento y de bendición. Saludos y abrazos a la distancia y decirles que este año presentaremos muchas sorpresas. Por tanto, no dejen de suscribirse y activar la campanita para que les lleguen nuevos proyectos. Hasta pronto, con cariño, Celina Innovaciones.